¿Qué tal amigos? Buenas noches. Esta es la cuarta cápsula de primeros auxilios. Hoy vamos a ver el tema de fracturas y por eso me acompaña un amigo. Ahorita se lo voy a presentar. Él es Daniel González, técnico en urgencias médicas nivel intermedio, y aparte de técnico en urgencias médicas nivel intermedio, es licenciado en rehabilitación física, terapia física, fisioterapia, pero la correcta es esa, terapia física. Él nos va a apoyar con este tema, nos va a dar un poco de los conocimientos. Como yo se los comentaba al principio de estos capítulos, hay tres momentos en los que sucede una emergencia. La primera, al momento de la emergencia, donde entran los primeros auxilios; la segunda, donde entra el médico; y la tercera, donde entra la rehabilitación física, en este caso Daniel. Y pues él nos va a explicar la importancia de por qué tratar bien una fractura y de cómo tratarla bien, para así a ellos se les haga más fácil poder tener la funcionalidad ya sea de extremidades, dependiendo la parte fracturada, ¿no? Entonces, Daniel, si gustas empezar. No, pues antes que nada quiero agradecer la invitación aquí a Cable Costa. Es un honor estar aquí, te agradezco mucho, Yayo, la invitación. A tus amigos locutores, a tus amigos camarógrafos, muchas gracias. Bueno, como mencionaba Eduardo, una fractura es muy importante desde el inicio, desde que se encuentra en un paciente en la calle por motivo de algún accidente, por motivo de algún tipo de traumatismo. Es muy importante desde el abordaje inicial hasta el tratamiento y, bueno, obviamente el abordaje ya interhospitalario como tal. Y obviamente la importancia de la atención prehospitalaria como tal y la importancia, valga la redundancia, de la atención interhospitalaria, porque ahí es donde se va a ver la real atención que se le da al paciente fracturado para que pueda tener una evolución muy buena, una evolución que no le afecte en su estilo de vida posterior a la recuperación, claro está. Y bueno, de eso vamos a tocar el tema el día de hoy. Ok, entonces lo primero, vamos a entrar primero con la parte de primeros auxilios, cómo identificar una fractura, cómo tratarla en primeros auxilios. Ella les va a explicar la importancia de por qué ese manejo se les va a facilitar más para una rehabilitación y cómo es que sucede una rehabilitación correcta en un paciente. ¿Esto es lo correcto? Eso es lo correcto, Yayo. Déjame decirte que el trato o la atención que se tenga desde un inicio hasta el término del tratamiento, para ya posterior tener la luz verde de nuestro compañero colega traumatólogo, digamos, valga la redundancia, es un paso, es un eslabón muy importante para la rehabilitación y la recuperación completa del miembro superior o inferior que ese paciente haya tenido pues la mala fortuna de lastimárselo, fracturárselo. Ok, entonces lo primero que debemos de saber es que es una fractura. En sí, una fractura que únicamente ocurre en huesos, ¿cierto? Así es, específicamente en tejido óseo, y la definición como tal que todo el mundo conocemos en el medio, en el hospital, en el prehospital, es la pérdida de continuidad del tejido óseo. Esa es la definición, pérdida de continuidad del tejido óseo. Que en palabras más comunes lo podemos traducir como cuando el hueso ya rompe su continuidad, quiere decir que ya va a haber una fisura, una fractura, o incluso se desprende al 100% el hueso, que ya es el caso, por ejemplo, de las fracturas abiertas, ¿no? Claro, y llegando a la clasificación, como bien tú lo mencionas, en el ámbito hospitalario está la fractura cerrada, y la fractura abierta o la fractura expuesta, que es lo mismo. La fractura cerrada específicamente se centra o se caracteriza y se identifica porque hay un abultamiento y hay una deformación muy característica, ya sea del brazo o de la pierna o meramente de lo que es caja torácica y hasta cabeza, de lo que es la composición anatómica del cuerpo humano. Ok, nosotros que ya estamos en el medio prehospitalario, interhospitalario, ya tenemos muy bien ubicadas cómo diferenciar estas fracturas, pero ya lo acaba de decir, va a haber un abultamiento, una
deformidad muy clara en el lugar. Incluso puede haber un edema, que ya sabemos que es un moretón, y cuando vemos que ya ha cambiado de color y que hay una deformidad, vamos a sospechar que es una fractura, mas no lo vamos a descartar o la vamos a decidir hasta que ya tengamos una radiografía en ese entonces. Esa es para la clasificación de las fracturas cerradas. Junto con esto va a ir acompañado de dolor, tal vez pérdida de movilidad en las extremidades. Claro. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Bueno, como tú lo mencionas, dolor, limitación funcional, edema, hematoma, obviamente pérdida de sangre, no muy considerable. Bueno, va a depender obviamente la estructura ósea que se haya lesionado, que se haya tenido el trauma, se la lesionó. Y el tipo de fractura exactamente que tuvo. Y bueno, por el lado de la fractura cerrada, es eso. Ahora pasamos a lo que es la fractura abierta o expuesta. Como el nombre lo dice, es la salida como tal del hueso de la estructura anatómica, ya sea llámese pierna, llámese brazo, llámese cabeza o llámese tórax, ¿vale? Esa característica muy marcada, obviamente, es la fractura, la exposición del hueso, la pérdida de sangre, o sea, la hemorragia, que ya en la cápsula anterior manejamos esa parte, se les enseñó cómo se tiene que controlar esa hemorragia. Y obviamente pues la deformidad, la pérdida motora, y puede llegar a tener una pérdida de sensibilidad. ¿Por qué? Porque pues podemos llegar a cortar algún tipo de nervio específico, obviamente de la zona en donde se encuentra la lesión. Tratamiento como tal, yéndonos obviamente al tratamiento extrahospitalario, reconocimiento de la hemorragia, de la fractura, perdón, reconocimiento de la fractura, entablillado o enferulado, como ustedes lo quieran nombrar. Obviamente, yéndonos del lado de las férulas, ya yo no me voy a dejar mentir, y ustedes, compañeros que nos están escuchando, hay férulas pues de diferentes tipos, cuanto a las prefabricadas, que son las que nos encontramos, no sé, que las hacemos con cartón, que las hacemos con palos de madera, que las hacemos con lo que nos encontremos en la casa, en la carretera, donde estemos. Y obviamente las fabricadas o las prefabricadas, que son meramente de vinil, las cuales obviamente son rígidas, nos van a apoyar, nos van a ayudar a limitar la función motora o limitar el movimiento o el cizallamiento o el movimiento en general, para así evitar mayor daño, y por consiguiente inmovilizar la estructura anatómica, yéndonos a lo muy básico. De entrada pues es eso, ¿no? Lo que se va a tratar aquí en sí, ahorita ya les vamos a explicar cómo, la forma correcta de hacerlo, pero lo principal aquí es que ya no se mueva más, ¿sí? Ahorita les vamos a enseñar cómo se toman las extremidades, incluso el tronco, para evitar que ya no se mueva más la parte dañada. Pero antes de hacer eso, si vemos hemorragia expuesta, en este caso, lo primero que debemos hacer es controlar la hemorragia y después tratar la fractura. Es más importante controlar la hemorragia que tratar la fractura. Eso lo debemos de tener claro todos. Entonces, en el caso de extremidades, enferulado o entablillado. En el caso de columna, cervicales, que son los 7 huesos que tenemos en el cuello, y de cráneo, también es enferulado o tablillado, de alguna forma improvisada. Pero si por ejemplo son las costillas, ahorita les vamos a enseñar otro tipo de método. Si son los dedos, no es necesario acostar a toda la persona en una tabla, en una camilla, si únicamente es la mano la que está dañada, ¿no? Entonces son cosas que hay que considerar. Tratar de dar comodidad también a la persona, si no es necesario causar más movimiento del que ya tiene causado. La fractura puede ser principalmente causada por un golpe. Cualquier tipo de impacto que reciba el cuerpo de una manera muy brusca puede llegar a causar la fractura. Ya les pusimos ahí la imagen de cómo se identifica una fractura cerrada, cómo la pueden ustedes sospechar de que haya una fractura cerrada.
la persona se va a quejar muy fuerte de esa área dañada. Aparte de la queja, va a haber el cambio de tonalidad de la piel, por lo regular se vuelve a un tipo morado, rojo, y tal vez ya no pueda mover los dedos si es el brazo el que se dañó. Todo esto pasa porque al haber una hemorragia y al haber ruptura de tejidos, ligamentos... Tejido, ligamento, meramente el tejido blando. Exactamente lo que es tejido blando, pues ya puede perder la funcionalidad, y es ahí donde después va a entrar la parte de la rehabilitación, pero para eso hay que tener un buen tratamiento. Bueno, y ya para entrar a la parte práctica, nos acompaña aquí nuevamente técnico superior universitario en urgencias médicas Alan Mancilla, que nos va a apoyar ahorita, porque para todo tipo de movilización mínimo se van a requerir de 2 personas. Ahorita van a ver por qué, y pues en este caso entre ellos 2 van a hacer la inmovilización, van a inmovilizar el brazo, pero antes es necesario que sepan otra parte necesaria sobre este tema que les va a explicar aquí Daniel. Bueno, muy importante saber los mecanismos de lesión que van a causar este tipo de lesiones. Como tal, los mecanismos de lesión específicos y característicos de una lesión por fractura en tejido óseo van a ser, como lo dicen las bibliografías, una caída por aproximadamente 2 metros para arriba, algún tipo de golpe contuso, con algún bate, con algún cacho de metal, etc., algún accidente de tráfico, un atropellamiento, una volcadura, un choque, y obviamente yéndonos del lado de los adultos mayores, las caídas por su propia altura, que son muy características en ese tipo de pacientitos, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a caracterizar que en el compañero Eduardo hay una fractura de tercio medio de radio y cúbito. Como tal, el radio es la antenita del radio, es el hueso que está por arriba, y el cúbito pues es el que está por debajo, ¿sale? Entonces vamos a simularlo. Tiene la fractura aquí, mi compañero Alan es el que va a estar de apoyo con nosotros. Es muy importante tomar en cuenta que para poder inmovilizarla hay que tomar de las articulaciones más proximales que hay dentro de la lesión, ¿okay? Y bueno, vamos a ocupar, como mencionamos hace rato, vamos a hacer ahorita una férula improvisada con este cacho de cartón, ¿vale? Lo ideal es que cubra toda la extremidad, y bueno, vamos a hacer el procedimiento. Se toma de extremidad, de articulación, de articulación a articulación. El daño simulado está aquí, mientras la otra persona posiciona la férula, en este caso una férula improvisada. Ya que está sentado el brazo, ya retiran las manos, tratando de no mover la parte lesionada, ¿sí? Aquí es lo que tenemos que evitar, que se mueva más la parte lesionada. Ya que está ahí, podemos ajustar en este caso con una venda de las que ya tenemos en nuestro botiquín, que vimos desde un principio que podíamos tener. En este caso es una venda de 15 centímetros, me parece, Daniel. De 15 centímetros. Se va a empezar de lo distal a lo proximal. Vamos a empezar. Este vendaje o esta improvisación de férula no debe de comprimir la parte dañada, únicamente es para que no haya movimiento durante el traslado. Recordemos que el número de emergencia es 911-911. En caso de que no se haya podido contactar, tal vez porque no hay señal en el lugar, tal vez porque independientemente de la condición que no se haya podido contactar una ambulancia, esta es una opción de poder fijar una posible fractura o incluso una fractura. En el caso de una fractura expuesta, lo que tenemos que evitar es tratar de reacomodar o de volver a incorporar los huesos, porque eso nos va a causar un mayor daño, que ahorita Daniel nos va a explicar por qué la importancia de esos daños y de no hacer ese tipo de cosas. De esta manera ya tenemos una férula improvisada. No tengo facilidad para mover el codo, no se lo voy a poner aquí porque entonces ya pierde efectividad. Únicamente se va a trasladar en esta posición, acostado de preferencia, para que no vaya colgando el brazo.
¿Algo más que quieran agregar, Alan? Me gustaría también que conocieran el otro tipo de férulas que ya son prefabricados, los cuales están de venta libre al público pues a nivel mundial, los cuales son obviamente dirigidos para todo cuerpo de emergencias dentro de el cuerpo hospitalario y prehospitalario que hay dentro de determinada comunidad. Les presento las famosas férulas prefabricadas. Como tal, son fabricadas de vinil. ¿Por qué? Porque estas evitan que se mojen, evitan que se echen a perder y son más funcionales para este tipo de actividad, el cual se presenta, bueno, el cual vamos a presentarles. ¿Sale? Igualmente vamos a simular con Eduardo. ¿Del otro brazo? Con el otro brazo, igual tercio medio de radio y cúbito, se fracturó. Te cambio de lugar si gustas para Okay. que... Se fracturó, llegó el cuerpo de emergencias y como dijimos desde el principio, se sostiene la extremidad de articulación más distales y más proximales, perdón, a la lesión y se coloca la férula. Cabe recalcar que pues estamos simulando una fractura cerrada, no una fractura expuesta, en la cual, como mencionamos hace un momento, pues hay que preocuparnos por la hemorragia. Aquí lo único que nos preocupa en una fractura cerrada es inmovilizar la extremidad. Anteriormente, aparte de estas férulas, en el servicio de emergencia se trabajaba con unas férulas neumáticas, las cuales obviamente fueron descontinuadas, ya que literalmente tenías que pegar tu boca a un pivote para poder inflarlas y poder limitar el movimiento de la extremidad. Imagínense ustedes la exposición a los patógenos que puede haber en la calle, a la exposición a la sustancia, a los fluidos que este paciente o que determinado paciente puede haber tenido, a las enfermedades posibles con las cuales te puedes contagiar. Es por eso que las descontinuaron. Aparte de las férulas antes mencionadas, también existe una férula llamada férula de tracción. Específicamente, esa es para extremidades inferiores, la cual, como su nombre lo indica o como su nombre lo dice, tracciona como tal la extremidad para alinear o realinear ese hueso fracturado, hablando obviamente de tibia, peroné o fémur, para poder alinearlo y obviamente con eso apoyar al paciente, disminuir el sangrado posible que haya internamente y bueno, tener un traslado correcto y adecuado y cómodo para el paciente que haya sufrido algún tipo de lesión. De la mano con eso, ahorita que lo dijiste, algo que se nos estaba pasando, en las férulas improvisadas debemos de tener en cuenta o debemos de contemplar que no vaya a tener un clavo si es por ejemplo una tabla triple, que no vaya a tener grapas si es cartón o algo comprimido, y cuidar que por lo regular esté limpio, porque si hay una herida abierta o una hemorragia, pues se puede contaminar y podemos ahí causar otro daño. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una férula improvisada. Por el lado de las férulas ya prefabricadas, si las puede mostrar Alan o Daniel, esa es específica para un pie, esta para el brazo, la que tengo puesta, ahí está la otra específica, y esta, la que está aquí guardada, también es para fémur o alguna extremidad más grande. Por ejemplo, alguien que tenga los brazos más grandes también se puede ocupar. Esta saben que es para pie porque hace un doblez para que ahí asiente el pie, Bota. como tipo bota exactamente. Y son, por lo regular, son los 4 que trae un juego de férulas. Estas 4. En el caso, por ejemplo, de columna, ahí debemos de contemplar que no se va a improvisar con una férula de este tipo. No vamos a improvisar con cartón, no vamos a ocupar cosas blandas. Ahí ya necesitamos algo más rígido, más sólido. En este caso puede ser una tabla, al no tener una camilla ya rígida o prefabricada. Como tal, la férula cérvico-dorso-lumbar es la que mencionaba mi compañero Yayo, específicamente para poder inmovilizar a un paciente completamente, que en el medio se conoce como empaquetamiento. Ahí, literal, inmovilizamos completamente al paciente para que no tenga ningún movimiento articular y obviamente por ende no tenga ninguna lesión causada por él mismo, obviamente por el trauma, por el estrés que tenga causado por el padecimiento o la situación que esté viviendo en ese momento.
y para que sea un poco más cómodo para él el traslado como tal. Bueno amigos, principalmente eso es lo que se debe hacer en todo tipo de fractura, ya sea abierta o cerrada. Bueno, en la abierta hay que tener consideración porque no podemos cerrar, no podemos tapar, por así decirlo, para evitar el roce de hueso con hueso o la movilidad de hueso con hueso. Pero el procedimiento es el mismo, se entablilla o se pone férula, no se presiona sobre la zona dañada, únicamente es para fijar. Y eso es en el ámbito de la atención prehospitalaria o de los primeros auxilios. Ahorita Daniel les va a explicar por la parte de rehabilitación física por qué hacer esto de manera correcta les va a servir a la persona, en este caso el paciente que sufrió un daño de este tipo. Y principalmente pues esto es por nosotros, por la parte prehospitalaria, pero también es importante la atención que se da en la parte del hospital en traumatología, porque ahí es donde se puede hacer la cirugía, donde ponen los diferentes tipos de férulas o yesos para la unión otra vez del hueso. Y bueno, eso ya Daniel se los va a explicar más a detalle. Como decía Eduardo, gracias Yayo, el proceso interhospitalario, desde que el paciente entra a la sala de urgencias, es abordado por el médico urgenciólogo, es abordado por nuestras señoritas enfermeras. Un buen tratamiento, un buen trato hace mucha diferencia para la recuperación de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Desde los procesos que ocurren dentro del hospital, obviamente para que haya una muy buena consolidación ósea, los responsables de esto va a ser el desbridamiento como tal, que es la limpieza, una estabilización completa de la estructura ósea y obviamente y por terminar una remodelación propia del lugar de la fractura, ¿sale? La reparación puede ser pues desde primaria y secundaria. Primaria es en la presencia de una férula rígida o de una fijación rígida, y una secundaria pues en ausencia de esta. Como tal, puede ser meramente un yeso, puede ser un vendaje y hasta ahí. Como tal, la consolidación para la reparación ósea primaria, como tal, porque hay primaria y secundaria, ocurre cuando existe un contacto directo e íntimo entre los fragmentos del hueso o de la fractura. Como tal, el uso que es el uso que forma o directamente los bordes óseos comprimidos se consolidan por sí solos. Y obviamente una consolidación secundaria es como tal la mineralización y el reemplazo óseo de una matriz cartilaginosa, la cual forma un callo óseo que por ende, obviamente, como va a ir empezando los procesos de reparación y de recuperación, es un callo blando, el cual en las radiografías, no me van a dejar mentir ustedes, compañeros, que se ven muy marcados, se ve súper marcado ese callo óseo blando como tal, el cual es el inicio de la reparación de la fractura. Una pregunta ahí, Daniel. ¿Ese callo se puede evitar si hacen cirugía? El callo óseo como tal no se puede evitar porque es la reparación propia del hueso. Es la acumulación de todas las células de la reparación, el cual va a hacer que genere todo, bueno, como tal, ese callo óseo desde un blando hasta un callo ya más consolidado. Okay. Y bueno, las tres principales fases como tal de un proceso o un estado de consolidación ósea son tres: la fase inflamatoria, la fase de reparación y obviamente la fase de remodelación. Vamos con la primera fase, que es la inflamatoria. La fase inflamatoria dura de 1 a 2 semanas. Obviamente, inicialmente una fractura produce una reacción inflamatoria con un incremento de la vascularización. Aumenta mucho el riego sanguíneo, las células, etcétera, las cuales van a formar un hematoma, que es el característico de toda fractura, ¿sale? Y obviamente que se va a ir invadido por unas células inflamatorias, las cuales son los conocidos neutrófilos, macrófagos y los fagocitos. Estos, como tal, incluyen a los famosísimos osteoclastos, que son los encargados como tal de limpiar el tejido necrótico de la zona que se fracturó para empezar a reparar el terreno o prepararlo como tal para la reparación, la fase de reparación.
Y entonces la fase de reparación, posterior a las 2 o casi 3 semanas que se haya llevado el paciente, se da en varios meses. Como tal, se caracteriza por la diferenciación, exactamente por la diferenciación de unas células pluripotenciales, las cuales son los famosísimos condroblastos y los fibroblastos. En el hematoma se encuentran estos porque estos condroblastos y fibroblastos invaden al hematoma, invaden a la zona de la fractura, empezando a formar un callo un poco más denso, un poco más consolidado, ¿sale? Pero bueno, inicialmente este callo que tenemos, un callo blando, un callo que no está listo, para el estrés, hablando de peso, de movimiento. Ese callo blando se va generando un tejido fibroso, cartilaginoso, con pequeñas cantidades de hueso, que es lo que va a ir poco a poco aumentando la cantidad de engrosamiento o de hueso como tal, como dices Yayo, en la zona que se lesionó. ¿Sí? Sí. Bueno, yo tengo entendido que dependiendo el tipo de hueso, es el tiempo que va a tardar en reconstruirse. El tipo de hueso como tal, el tipo de fractura y el tipo de tratamiento que haya tenido ese tipo de paciente o esa fractura como tal. Ok, más o menos un hueso, ¿qué tiempo tarda en volver a unir? En volver a unir un hueso como tal, tarda específicamente, como lo habíamos mencionado hace ratito, haciéndole énfasis a las famosísimas fases, empezamos desde 1 a 2 semanas y podemos irnos hasta meses o años en los cuales puede llegar ese hueso a consolidar como tal o como estaba antes de sufrir algún tipo de lesión. Así es, ya. Ok, ya una vez que el hueso consolida, que ya pegó, por así decirlo, comúnmente, ya pegó el hueso, se formó el callo, ya está otra vez consolidado. Después de esa parte, en la parte de rehabilitación, ¿qué sigue? ¿Qué se debe hacer? Para allá vamos. Ahí ya específicamente es la famosísima fase de remodelación, lo cual ya gracias a nuestras células de la reparación, que ya las mencionamos hace un momento, los osteoclastos, los osteoblastos y todas las otras células ya mineralizaron bien ese tejido o ese foco de fractura ya está consolidado, ya está listo, entre comillas, para el estrés, para el movimiento articular, para algún intercambio de fuerzas como tal y simplemente la carga del propio cuerpo. El proceso como tal de la rehabilitación física inicia desde la identificación de qué tan limitado tiene la función articular o la función muscular ese pobrecito paciente que tuvo la lesión. Tenemos una escala en el medio, la cual conocida como la escala de Daniels, la cual valora la fuerza muscular a contra de la gravedad y a favor de la gravedad, específicamente para saber qué estadio tiene ese paciente de recuperación o de daño en cuanto a fuerza muscular y tejido muscular, meramente tejido blando. Posterior a la identificación, ya cuando nuestro compañero traumatólogo o nuestro médico rehabilitador nos dio luz verde a los terapeutas físicos para poder iniciar la rehabilitación como tal, iniciamos con pruebas funcionales. ¿Cómo es eso? Insisto, colocamos o iniciamos o hacemos la escala de Daniels, la cual nos va a indicar, nos va a generar o nos va a dar un nivel de fuerza o una estimación de qué tanta fuerza tiene mi paciente para poder empezar con los famosísimos ejercicios. Los ejercicios específicos para poder recuperar la fuerza muscular o para poder rehabilitar este tipo de pacientes, son los famosísimos ejercicios de fuerza, con valga la redundancia. Como tal, al inicio, como mencioné anteriormente, después de identificar qué tanta fuerza tiene nuestro paciente, podemos implementar los famosísimos ejercicios de fortalecimiento. Como tal, estos mejorarán la coordinación de las unidades motoras que van a inervar específicamente a la zona o al grupo muscular de esa extremidad, así como el generar un equilibrio entre los grupos musculares aledaños que van a actuar en el movimiento articular, ¿sale? Obviamente los ejercicios de fortalecimiento van a tener como objetivo específico incrementar la tensión potencial que puede
que puede producirse por los elementos contráctiles y estáticos de una unidad músculo-tendón, ¿sale? Los que van a generar una flexión, los que van a generar una extensión, los que van a generar una rotación de cadera, los que van a generar X movimiento articular, ¿sale? Dentro de los ejercicios de fortalecimiento tenemos los famosos ejercicios isométricos. Estos, la característica específica de estos es que la fibra o la longitud de la fibra muscular es constante, de forma que la contracción muscular ocurre sin un movimiento articular, o sea, una contracción marcada, fija, ¿vale? Útiles, estos ejercicios son útiles cuando la fuerza del músculo debe mantenerse o incrementarse, teniendo menos posibilidades de alterar como tal el foco de la fractura. Por el otro lado tenemos los ejercicios isotónicos, que son ejercicios dinámicos como tal, realizados con una carga o resistencia constante, sin controlar la velocidad del movimiento. Las fibras musculares en este tipo de ejercicios, yayo, se elongan y acortan, originando un movimiento articular como tal, acá y acá. O sea, en pocas palabras, se estiran y encogen. Se estiran y encogen, exactamente. Y ya, para no irnos tan profundo, también tenemos los ejercicios isocinéticos, que estos originan el movimiento articular constante, variando las resistencias de las respuestas a las fuerzas musculares, que estos implican manteniendo una carga constante en el grupo o en el complejo articular, como por ejemplo, no sé, levantar algo, por así decirlo, haciendo un curl de bíceps o haciendo gimnasio. Ok, estos tres tipos de rehabilitación, por así decirlo, de métodos de rehabilitación, sí, de formas, son importantes porque ahí ya nos dejas en claro que no únicamente lo que se va a dañar es el hueso, sino que también toda la parte de blanda, ¿no? Así es, ligamento, tendón y músculo. Ok, yo recuerdo cuando estaba en la Cruz Roja de Jalapa y en la Cruz Roja de Coatepec, no me topé con una situación así, pero ya cuando estuve acá en Protección Civil en Naulinco, en Acatlán y en toda esta región, coincidí muchas veces con que la persona lesionada tenía una fractura, se le hacía todos los signos y síntomas de una fractura, y en lugar de hablar a la ambulancia, en lugar de ir al doctor, en lugar de una valoración profesional, era muy común que decían, pues llévatelo allá con el que talla, llévatelo con tal y tal y tal. Y muchos de esos casos, o sea, no nada contra ellos, porque es un conocimiento que tienen de forma empírica, y la verdad yo no entiendo cómo es que lo desarrollan a tal grado. O sea, por esa parte sí tienen admiración, pero en algunas ocasiones, en lugar de ayudar, causaban mayor daño. ¿Tú qué recomendación harías en este tipo de situaciones, específico en fracturas, para evitar mayor daño? Ya vimos ahorita cuál es el tratamiento correcto, las 3 etapas de todo tipo de lesión, en específico ahora fracturas. ¿Tú qué recomendarías? Bueno, con todo respeto para este tipo de oficios como tal, se respetan, insisto, es mejor acudir a un servicio de salud o un servicio especializado en este tipo de padecimientos, porque por ahorrarte unos pesos o por tenerlo a la vuelta de tu casa, o porque la comadrita te dice que vayas con él porque ella le ayudó alguna vez a sanar ese tipo de, bueno, una fractura o algún tipo de lesión específicamente musculoesquelética, sale peor. ¿Por qué? Insisto, la formación de nosotros como terapeutas físicos, o de nosotros también como técnicos de urgencias médicas o técnicos en la atención médica prehospitalaria, pues es muy específica, porque nosotros tenemos el conocimiento ideal, tenemos la anatomía, conocemos la fisiología, conocemos como tal toda la topografía de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, y el cual nosotros conocemos la manera ideal de poder tratar ese tipo de lesiones. Insisto, no es por menospreciar este tipo de compañeros, pero si tienen la posibilidad de aquí en el municipio tener a la ambulancia de protección civil, tener a un hospital regional, creo que tiene el hospital regional en Naulinco, acudan ahí los médicos, enfermeras, camilleros, todos, yo creo que tienen la capacidad y el conocimiento ideal
para poder darles una atención de calidad, para que ustedes no vayan a tener algún tipo de recaída, algún tipo de mal tratamiento, el cual a la larga o a corto o a largo plazo pues les va a afectar tanto físicamente como puede llegar a psicológicamente y obviamente monetariamente. Ok, lo que yo comentaba, me parece que al principio del tema, la parte de rehabilitación no específicamente debe ser física. Ahorita, como rehabilitador físico, estamos hablando de las partes de funcionalidad, pero recordemos que también puede ser psicológica. Y bueno, pues ya para no alargar tanto el tema, ya vimos el tratamiento correcto que se debe de llevar en fracturas. Ya les presentamos aquí las férulas fabricadas, improvisamos una férula prefabricada, improvisada. Y te agradezco mucho, Daniel, no sé si tengas algún comentario más. No, pues más que nada agradecer la invitación, insisto, un gusto estar aquí con ustedes, Eduardo, compañeros, un honor, y bueno, espero y sea de su agrado la información, espero la información les sirva de algo. Insisto, en este medio, pues, como en todos, hay gente que obviamente sabe más que uno, pero eso te forza a ti a aprender a leer más para poder competir contra ellos y así, por ende, ir creciendo. Y como tal, y creo que es lo más importante en el medio de la salud, pues ofrecer un tratamiento ideal, adecuado y de calidad al paciente o a los pacientes los cuales pues están teniendo una situación pues de estrés y de mal rato. Y bueno, creo que nuestra tarea es aliviar el dolor humano como tal. Así es, Daniel. Muchas gracias, técnico en urgencias médicas a nivel intermedio, rehabilitador físico. Gracias a Alan Mancilla, técnico superior universitario en urgencias médicas, que nos apoyó aquí para hacer las maniobras de ferular. Y recordamos que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden publicar abajo de este video, y en la próxima cápsula se las aclaramos antes de que inicie. Y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, les agradezco muchísimo, espero les sea de mucha ayuda. Y bueno, ánimo, y utilicen cubrebocas, por favor, quédense en casa, por favor.